¿Sabes a quién dedicas tu vida al bautizarte como testigo de Jehová? Si estás estudiando con los testigos de Jehová o estás a punto de bautizarte o ya eres testigo de Jehová, ¿sabes a quién te vas a dedicar o te has dedicado ya? Pues escucha esta información que te lo va a aclarar. Según la Biblia, Jesús mandó a simbolizar, como ya sabemos, la dedicación a Dios con el bautismo. Los testigos de Jehová dicen o creen seguir su ejemplo y obedecer ese mandato. Citan este texto, Mateo 28, versículo 19. Capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo testigo debe estar al tanto de los cambios que han sufrido las preguntas que se les hace a los candidatos al bautismo. Pero recordemos esto y veamos qué dice la Biblia sobre las palabras, quizás apropiadas, que deberían pronunciarse en el momento de sumergirse en el agua bautismal. Los testigos en ese momento no dicen nada, solo le dan un par de instrucciones al candidato para que el bautismo se haga de manera correcta y no haya que repetir el acto. Lo que sí se requiere es que se responda a 2 preguntas en público antes del bautismo, después del discurso o la conferencia que se hace para los que se van a bautizar. Se le hace 2 preguntas. En un año bastante lejano, ya para nosotros, fueron estas las 2 preguntas a los candidatos para el bautismo. Y podemos verlo en la atalaya del 1 de octubre del 1942 en la página 302. La primera pregunta es: ¿cree usted en Jehová Dios, el Padre, que la salvación pertenece a Jehová y que Jesucristo es su Hijo, en cuya sangre son lavados sus pecados y por medio de quien obtiene la salvación de Dios? La segunda pregunta es: por tanto, ¿ha confesado usted sus pecados a Dios y ha pedido ser limpiado mediante Jesucristo y por tanto se ha vuelto del pecado y del mundo y se ha consagrado sin reserva a Dios para hacer su voluntad? Esas son las 2 preguntas que se hacían en ese año que he citado, ¿no? 14 años después se cambiaron. La atalaya del 1 de julio del 1956, página 407. La primera pregunta ahora era: ¿se ha conocido usted ante Jehová como pecador que necesita salvación y ha reconocido ante Él que dicha salvación procede de Él, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo? La segunda: sobre la base de esa fe en Dios y en sus provisiones para la salvación, ¿se ha dedicado sin reserva a Dios para, en adelante, hacer su voluntad de la forma como Él se la revele a usted a través de Jesucristo y a través de la Biblia, bajo la iluminación del Espíritu Santo? Hasta aquí hubo unos pequeños retoques, aunque no muy notables. Sin embargo, unos años más adelante, en el año 1985, hubo un cambio importante. La atalaya del 1 de junio de 1985 señaló: estas son las nuevas preguntas. La primera: sobre la base del sacrificio de Jesucristo, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer la voluntad de Él? La segunda es: ¿comprende usted que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo de Jehová asociado, y ahora presta atención, asociado con la organización que Dios dirige
mediante su espíritu. Ahí está el cambio importante. A partir de esa fecha, la persona no solo se dedicaba a Jehová, también se asociaba y comprometía con una organización. ¿A qué venía este cambio? ¿Qué justificación tenían para hacerlo? La atalaya del 15 de abril del 1987, página 12, da una extraña explicación sobre las razones para ese cambio al decir: hace poco, las dos preguntas que se dirigían a los que estaban por bautizarse se simplificaron para que ellos respondieran con pleno entendimiento de lo que implica estar en relación íntima con Dios y su organización terrestre. Esta es la explicación que dieron. ¿Por qué comprometerse con una organización?, pregunto yo. ¿No es suficiente dedicarse a Dios? Anteriormente a este cambio, en los discursos de bautismo se solía mencionar esto que viene reflejado en la atalaya del 1 de octubre de 1966. No nos dedicamos a una religión, ni a un hombre, ni a una organización. No, nos dedicamos al soberano supremo del universo, nuestro creador, Jehová Dios mismo. Eso hace de la dedicación una relación muy personal entre nosotros y Jehová. El bautismo, tal y como se comprende en las Escrituras, es algo personal con Dios. Es la dedicación a Jehová y no a una organización. Testigo de Jehová, ¿te das cuenta lo que están pidiendo de ti? Piden de la persona que se dedica a Dios que también se dedique a la organización. Esto es mío, ¿eh? Si no aceptas dedicar el resto de tu vida a la organización, no te permitirán bautizarte y simbolizar tu bautismo a Dios. Me pregunto, ¿cómo puede uno vincularse con un contrato de por vida a una organización? ¿Es la idea que tenía Jesús y luego sus discípulos del bautismo cristiano? Recordemos sus palabras. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando un candidato al bautismo lo sumergen en el agua a la hora de bautizarlo, nadie menciona esas palabras. Los candidatos, después de una conferencia que se dedica exclusivamente a ellos, aunque muchos lo acompañan estando presentes escuchándola, se ponen en pie y tienen que responder a las dos preguntas que se mencionan arriba. Es un compromiso, antes que he mencionado yo. Es un compromiso para toda la vida. A partir de ese momento deben vivir de acuerdo a ese compromiso. Nada se menciona en el Nuevo Testamento de estas preguntas y tampoco de comprometerse con una organización. No era ese el propósito del bautismo cristiano. Lo que yo entiendo más bien es que la persona llegaba a decidir que debido a su nueva comprensión de la verdad quería cambiar el rumbo de su vida y demostrar esto públicamente mediante el bautismo. Pero el compromiso era con Dios, no con una organización. Considero un gran error, tal y como lo ha establecido la JW.org,
Los hombres fallan y si te comprometes con una organización en la cual hombres están al frente y no hay una cláusula que diga que en el caso que esta organización falle, queda la persona libre del compromiso, ¿cómo de una manera legal te puedes desvincular de ella? Puede hacerlo, pero pagará sus consecuencias. Y de hecho, la entera hermandad se lo hacen pagar a los que se salen de ella. A partir de romper el compromiso con la organización, la persona es ignorada totalmente, como si estuviera muerta. Es la única manera de romper con esa dedicación o pacto. Y repito estas últimas frases porque creo que son muy importantes. ¿Cómo de una manera legal te puedes desvincular de ella? Claro, puede hacerlo, pero pagará sus consecuencias. Y de hecho, la entera hermandad se lo hacen pagar a los que se salen de ella. A partir de romper el compromiso con la organización, la persona es ignorada totalmente, como si estuviera muerta. Es la única manera de romper con esa dedicación o pacto. Y un último detalle, donde se mencionan las palabras bíblicas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en el bautismo de la organización. Creo que hay que pensar en esto.